Este archivo ocupa 1,5 TB. Adentro va un modelo de IA completo. Y esta es la máquina que hace falta para encenderlo. Esto es lo que cuesta esa máquina por hora. Y esto es el mismo modelo respondiéndome gratis en el terminal. Si eso te parece una contradicción, quédate. Este video es exactamente sobre eso. El último domingo de julio pasó algo que casi nadie conectó. Moonshot, un laboratorio chino, liberó los pesos de Kimi K3. En simple, publicó el modelo completo. El archivo entrenado para que cualquiera lo descargue de Hugging Face. Un modelo de 2.8 billones de parámetros. El modelo abierto más grande de la historia. Y en los 3 días siguientes, los 3 gigantes de la nube se movieron. Google anunció soporte día 0. Microsoft lo subió a su catálogo Enterprise y AWS publicó su guía oficial de despliegue. Los 3 la misma semana corriendo a hospedar un modelo que es gratis. Ahora, ¿por qué tanto apuro por algo que pueden descargar gratis? La respuesta corta es porque descargarlo es gratis, pero correrlo no. Y en la diferencia entre esas dos cosas está uno de los negocios más grandes de la década. En este video pongo las 3 jugadas frente a frente, con ojos de ingeniero de infraestructura. Porque cuando los 3 gigantes reciben el mismo modelo el mismo fin de semana, cada respuesta es un retrato del fierro que tienen y de la estrategia que juegan y de cómo quieren cobrarte. Desde centavos por consulta hasta boletas de 6 cifras al mes. Y al final te muestro cómo probar Kimi K3 gratis sin tocar una GPU. La sala de agentes que montamos en el video anterior de Bass junto con Cloud y ChatGPT. Si te interesa la ingeniería detrás de la IA y no la espuma, quédate. Primero, el protagonista, en 2 minutos y con solo lo que vas a necesitar después. Kimi K3 es el modelo insignia de Moonshot AI, un laboratorio de Beijing. Los números importan para lo que viene, así que reténlos. La arquitectura MOE, mezcla de expertos, es lo que hace posible el tamaño. De esos 2.8 billones, en cada token trabaja una fracción. Es como tener 896 especialistas en la sala, pero consultar a 16 por pregunta. Ojo con el matiz porque es la clave de todo el video. El cómputo por token es mucho menor que el de un modelo denso de 2.8 billones, pero la memoria sigue siendo la de 2.8 billones completo, porque todos los expertos tienen que estar cargados y listos entre las GPUs. ¿Y qué tan bueno es? Es un modelo de clase frontera. En varios benchmarks publica resultados a niveles de los mejores modelos cerrados, aunque en otros todavía queda por debajo. Para lo que nos importa hoy, alcanza con esto. Es el modelo abierto más capaz y que puedes descargar. Y acá aclaremos qué significa liberar los pesos, porque es la noticia. Primero vamos a lo que no es. No le decimos peso por lo que pesa el archivo. Los pesos son las ponderaciones de la red neuronal, como en un promedio ponderado. Cada conexión multiplica por un número y el entrenamiento consiste en ajustar billones de esos números hasta que el modelo sabe. Esos 2.8 billones de parámetros son los pesos. El resultado del entrenamiento, o sea, el modelo mismo. Ahora, si vienes de infraestructura, piénsalo así. El entrenamiento es la compilación, carísima y meses de data center. Y los pesos son el binario que sale de ahí. Con el binario en tu mano lo ejecutas donde quieras. Sin él consumes solo el SAS del proveedor. Con OpenAI o Anthropic, el binario no existe para ti. El modelo vive en su casa y tú
accedes por API. Moonshot, en cambio, publicó el binario completo en Hugging Face. Ahora, me podrías preguntar, ¿bajo qué condiciones? Con nombre y apellido, la Química 3 licencia. Una licencia propia. Los pesos se descargan sin pagar y el uso comercial está permitido, aunque con condiciones para los grandes. Si montas un negocio de servir este modelo sobre cierto tamaño o tu producto pasa de los 100 millones de usuarios, aplican cláusulas especiales. Así que ojito ahí con los emprendedores. Para ti, para una empresa normal, para este video, descargable y usable. Pero no es open source a secas. Es OpenWeight. Te dan el binario, no la receta ni los datos con lo que se compiló. Es importante mencionarlo porque en este canal ocupamos las palabras como corresponden. Un modelo abierto de este nivel cambia el tablero. Cualquier empresa puede, en teoría, tenerlo corriendo en su infraestructura. Decides dónde corre, qué ve y tus prompts no salen de tu perímetro. No es soberanía total porque sigues dependiendo de la nube y todo lo que rodea al modelo. Pero lo importante es que el control cambia de manos. Y dije en teoría porque ahora vienen los números que no salen en los titulares. El modelo es gratis. Ahora intentemos correrlo. El checkpoint descargado ocupa alrededor de 1.56 terabytes. Y eso es solo el principio, porque para servirlo hay que sumarle el runtime, los buffers y la memoria de trabajo del contexto. Hablamos de más de 1,5 terabytes de memoria de GPU, no de disco, de VRAM. Pongamos eso en perspectiva de menos a más. Fíjate, tu laptop ni cerca, así que olvídate de eso. Un Mac Studio con 512 gigas, un tercio del checkpoint. Un nodo con 8 GPUs H100, que era el estándar de oro de hace un año, ni cerca. Un nodo con 8 B200, que es la Blackwell nueva, tampoco. Y fíjense que un nodo con 8 B300, que corresponde a la Blackwell Ultra, entra justito. Fíjate en lo que acaba de pasar. El Mac más caro que puedes comprar, con la memoria unificada más grande del mercado, carga un tercio de este modelo. Un nodo de 8 H100, que hace un año era el estándar de cómputo de IA, quedó corto. Y hasta la Blackwell, la normal, la B200, necesita de 16 unidades trabajando coordinadas. Y fíjense que esto no es cálculo mío, es la guía oficial de VLLM, el motor de inferencia con que se sirve este modelo. En un solo nodo solo entran 8 B300 y punto. Química 3 efectivamente es un modelo gratis que necesita el hardware más potente del planeta para encenderse. Y ahí está la respuesta de la pregunta del inicio. ¿Por qué los tres gigantes de las nubes corrieron a publicar guías la misma semana? Porque cada empresa que quiera este modelo en teoría gratis va a necesitar alquilar el tipo de infraestructura que ellos venden. El modelo abierto no les compite, les vende fierro. Ahora sí, veamos qué propuso cada uno, porque las tres respuestas son distintas y cada una te dice algo de cómo piensa esa nube. Empecemos por Amazon Web Service, que publicó la guía más como hazlo tú mismo de las tres. Su receta, una sola instancia, la P6 B300. Adentro 8 GPUs Nvidia B300. Blackwell Ultra, lo más nuevo que existe. El modelo corre con VLLM como motor repartido entre las 8 GPUs y lo orquestas con SageMaker Hyper
Prod o con EKS, su Kubernetes. Y acá viene el primer detalle que la nota de prensa no trae. Esta no es una máquina que enciendes con un clic. La propia guía de Amazon Web Service te manda a reservar capacidad. Capacity blocks para S2 o training plans para HyperProd. De hecho, por ahí circula una referencia on demand de unos $142 la hora. Pero el precio que publica AWS en su página de Capacity Block es $112.32 la hora. Hagamos la cuenta igual. $112 por hora son unos $2.700 por día. Si ahora lo dejas de guardia el mes completo, la boleta pasaría de los $80.000 al mes. Un solo modelo. La filosofía de AWS es clara. Tú controlas todo, nosotros te vendemos el nodo más denso posible. El precio está en la vitrina y la forma de comprarlo también es parte de la arquitectura. Acá se reserva y no se improvisa. Oye, y un detalle de ingeniería para que guarden. AWS eligió resolver el problema con pocas GPUs muy grandes. Un solo nodo, el modelo entra justito. Simplicidad operativa. Guarda esa decisión porque Google escogió algo totalmente distinto. Google fue el más rápido, soporte de día cero, con los pesos recién publicados y ofrece dos caminos. El fácil Model Garden, un despliegue de un clic desde la consola. Y el de ingeniero, una receta oficial en su repositorio de AI Hypercomputer para servirlo en GKE. Y acá viene algo interesante. Mira la receta oficial. Compáralo con AWS, donde AWS usa 8 GPUs grandes en un solo nodo. En cambio, Google usa 16 GPUs repartidas en 4 nodos, que de hecho trabajan coordinados. Multi-host serving. O sea, el modelo vive partido entre 4 máquinas que se hablan por red de altísima velocidad. ¿Por qué alguien haría eso? Más memoria total, más headroom para el contexto de 1.000.000 de tokens y más throughput agregado. El costo, complejidad. Coordinar obviamente 4 nodos es mucho más complejo que uno. Son dos filosofías de infraestructura legítimas. Y verlas chocar en el mismo modelo es una clase gratuita de diseño de sistemas. Ahora, dos cosas que noté leyendo la receta con calma y que obviamente no salen en ningún titular. La número uno es que la receta asume que el clúster ya existe. Te dice cómo desplegar el modelo en un clúster GKE con esas GPUs. Pero crear ese clúster corre por tu cuenta. Así que eso lo escribí yo. Fíjense, voy a ejecutar un Terraform plan y lo importante del resultado es la cantidad de nodos y el tipo de máquina. Ahí está el plano de lo que Google pide. Y no voy a apretar Apply por dos simples razones. La primera, estas máquinas están en preview y la cuota del GB200 no se consigue con un clic. Y segundo, el precio, obviamente. ¿Y qué es la segunda cosa que noté? Google no publica el precio de la A4X. Está en preview y sin descuentos por compromiso. Y el número se conversa con ventas. AWS te muestra sus $112 de frente. Google, para su configuración de modelo recomendada, todavía no pone la cifra ahí en la vitrina. Con los precios de mercado de GB200 en otras nubes, una configuración de
16 GPUs se estima bien por encima de lo que ofrece AWS. Pero que quede claro que esto es estimación de mercado, no precio oficial. Esto está en preview, así funciona el hardware recién salido. Y Microsoft eligió un camino completamente distinto a los demás. Azure no publicó una receta para que montes Kimi K3 en sus GPUs. En su lugar lo subió a Microsoft Foundry, su catálogo Enterprise de modelos, servido por un tercero, Fireworks AI, un proveedor especializado de inferencia. Tú consumes una API compatible con OpenAI, con la facturación y el control de acceso de Azure. Y las GPUs no las ves nunca. De hecho, textual de su anuncio, sin aprovisionar tus propios clusters de GPUs. Y acá me toca desarmar la lectura fácil, porque la tentación es decir que Azure terciariza porque no tiene el fierro. Azure tiene Blackwell disponible desde finales del 2025. Sus máquinas NVGV200 arman dominios NVLink de hasta 72 GPUs, o sea, fierros tienen. Esto fue una decisión de producto. En vez de escribir su receta de autohospedaje, como lo hicieron AWS y Google, Microsoft eligió llegar rápido con un especialista de inferencia adentro de su catálogo y venderte consumo gestionado. Es una tercera filosofía súper legítima. Tú no operas nada y pagas por token. Y a cambio cedes el control del runtime. Eso sí, el consumo gestionado tiene su propia letra chica y está publicado. Microsoft advierte que al usar Fireworks en Foundry, los datos se comparten entre Microsoft y Fireworks y que el servicio tiene limitaciones frente a EU Data Boundary y otras certificaciones Enterprise. Gestionado no significa decisiones sin gobernanza, significa que las decisiones son otras. Oye, y un dato más que le da un sabor geopolítico a todo esto. Según reportes de prensa, Microsoft estaría evaluando Kimi K3 para algunas cargas de Copilot. No hay decisión pública ni confirmación oficial, así que tómalo como es, un reporte. Pero el solo hecho de que se evalúe mirando el modelo chino para su producto estrella te dice cuánto está cambiando el tablero. Guárdalo porque vuelve en la tesis final. Ya, pero usted me puede decir, ya, pero Nicolás, yo no tengo $112 la hora para probar este modelo. Y la buena noticia es que la gracia de un modelo abierto es que no dependes de un solo proveedor. Y hay proveedores que ya lo sirven y te dejan probarlo gratis. Modal, una plataforma de cómputo serverless, ya tiene Kimi K3 compatible con una API de OpenAI. Y su plan incluye $30 gratis de cómputo al mes. Para probar el modelo es suficiente, sobra. Eso que acabas de ver es el modelo de 2.8 billones de parámetros, el que necesita 8 B300 o 16 B200 para autohospedarse, respondiendo ahí en tu terminal gratis, porque obviamente alguien más puso el data center, si no, ¿cómo? Y esa es la segunda mitad de la paradoja. El modelo abierto creó un mercado entero de intermediarios de inferencia. Fireworks se los sirve a Microsoft. Modal te lo sirve a ti. Y hasta Moonshot te lo vende por API. La oficial cobra $3 por millón de tokens de entrada y 15 por millón de salida, con centavos si el caché acierta. Y ahora lo que te prometí al inicio. En el video anterior monté una war room donde dos agentes de empresas rivales, Cloud de Anthropic y Codex de OpenAI, operan mi infraestructura con identidad
criptográfica. Y dije una frase que hoy día vamos a aprovechar de cobrar. Como la sala ocupa un protocolo abierto, podría entrar un agente respaldado por un modelo abierto. Fíjense, 3 empresas, OpenAI, Anthropic y Moonshot, con sus 3 modelos y 3 pasaportes criptográficos distintos. Sentados ahí en la misma sala, la mía, con las reglas que yo definí. Y fíjate en un detalle, Kimi entró con las mismas condiciones que los otros dos, su propia llave, su propia jaula, la misma aprobación humana. Los gigantes de la nube corrieron esta semana a hospedar el modelo chino. Yo lo tengo de guardia acá en mi sala y no me costó nada. Termino con lo que realmente creo que esta semana significó. Un laboratorio chino publicó gratis un modelo de clase frontera y los 3 gigantes de la nube reordenaron su semana para hospedarlo. Según reportes, Microsoft hasta lo estaría evaluando para Copilot. La lección no es China alcanzó a Estados Unidos. Eso es titular de prensa. La lección de ingeniería es otra. Cuando los pesos se vuelven portables y las APIs empiezan a parecerse entre sí, el poder se mueve desde el laboratorio hacia la infraestructura que sirve el modelo, la memoria, la red, el modelo de inferencia, la capacidad disponible y la gobernanza alrededor. Los pesos pueden ser gratuitos, pero operarlos nunca. Por eso las nubes corren. El modelo gratis les vende fierro. Y por eso en este canal construimos sistemas y no demos. Porque el valor ya no está en acceder al modelo, que cada vez es más abierto y barato, sino en la arquitectura que está a su alrededor. Las identidades, las jaulas, las credenciales, la orquestación. Eso no te lo regala nadie. Ahora te pregunto, ¿tú qué harías con un modelo de frontera que es tuyo? ¿Y en cuál de las 3 nubes lo pondrías? Te leo ahí en los comentarios. Todo lo de este video, la guía, las tablas comparativas y el detalle del análisis te lo dejo ahí en la descripción. Y el montaje de la sala de agentes en mi comunidad de Skool. Así que suscríbanse, ingresen a Skool y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Chau, chau.